En este laboratorio vamos a abordar una tarea específica de procesamiento de texto. Vamos a resolver un problema de análisis de sentimiento a partir de tweets. Entonces vamos a construir arquitecturas de redes neuronales recurrentes para resolver el problema de análisis de sentimiento. Eh, Dos elementos importantes que deben ser tenidos en cuenta es que como las longitudes de los tweets no necesariamente son las mismas, entonces en este laboratorio debemos aprender dos componentes adicionales del procesamiento de texto para poder ser utilizado dentro de arquitecturas de redes neuronales. Esos dos son la operación de padding y el enmascaramiento. En lo primero que van a ver ustedes entonces es una carga de datos en un preprocesamiento de los datos para, digamos, eliminar algunos caracteres y dejar pues los tweets un poco más uniformes. Hay un proceso de limpieza, incluso eliminando las stop words, porque en este caso, como es un problema de análisis de sentimiento, hay muchas palabras, por ejemplo, algunas preposiciones que no tienen carga de sentimiento, entonces no es necesario procesarlas. Entonces, la primera tarea es precisamente construir una función que realice el preprocesamiento de las secuencias y en este caso esta función debe definir un tokenizador y debe realizar el proceso de padding. El padding entonces es un proceso en el que vamos a crear secuencias de igual longitud porque necesitamos definir un único tensor para poder entregárselo a la red neuronal y ese tensor debe tener una dimensión constante. Por esa razón debemos adicionarle, digamos, normalmente se adicionan ceros a la secuencia y ese proceso se llama padding. Entonces aquí en esta tarea lo que deben hacer es consultar la documentación de Keras y TensorFlow de cómo se hace el proceso de padding para implementarlo dentro de esta función, para que entonces hagan el padding y definan el tokenizador, de tal manera de que yo le entregue entonces el text list, que va a ser precisamente esta secuencia de palabras, esta lista de frases que va a salir de todo el preprocesamiento de los datos y me retorna entonces el tokenizador y un nextData que debe contener ya el tensor para poder utilizarlo dentro del entrenamiento del modelo con los datos tokenizados y ya previamente habiéndoles hecho padding. Una vez realicen este proceso y pasen entonces el test, la tarea 2 consiste ahora sí en construir entonces un modelo de red neuronal recurrente que va a tomar como entrada esta información y va a producir como salida una etiqueta que va a ser 1 o 0 dependiendo de si el tweet es positivo o el tweet es negativo, ¿cierto? En este caso, esta arquitectura que se les pide en la tarea 2 debe utilizar una capa de embedding convencional, pero a esa capa de embedding deben definirle su opción de enmascaramiento, que está relacionada con el hecho de que cuando ustedes hacen el proceso de padding en el paso anterior, ese proceso de padding adiciona ceros a las secuencias para poder garantizar que tengan igual longitud. Es importante que durante el procesamiento de la información en la red, esos ceros no sean tenidos en cuenta. Entonces, el proceso de enmascaramiento o la opción de enmascaramiento mejor es precisamente decirle a la capa de embedding que deseche aquellas entradas que son cero. Existen dos opciones de realizar el proceso de enmascaramiento. Yo puedo definir una capa que se llama, pues, una capa de enmascaramiento. El problema es que cuando yo estoy definiendo un modelo de red neuronal recurrente y voy a utilizar una capa de embedding, la capa de embedding debe ser siempre la primera del modelo. Entonces, yo no puedo anteponer una capa de enmascaramiento. Entonces, por eso la capa de embedding cuenta con una opción de masking. Entonces, deben ir y definir y encontrar cuál es esa opción de enmascaramiento en la documentación y ponerla de tal manera de que la red descarte los valores de cero. En este caso, los parámetros de entrada van a ser el número de celdas o el número de neuronas, el tipo de capas y la dimensión de embebimiento que queremos utilizar en esa capa. Una vez pasen el test, vamos a probar ese modelo, vamos a ver cómo se comporta y vamos a ver cuál es el desempeño, digamos, que obtiene
prediciendo tweets positivos y negativos. En la siguiente tarea, la idea es que utilicen una arquitectura similar a la anterior, pero en este caso van a hacer un proceso de transfer learning a partir de vectores preentrenados utilizando la técnica Global Vectors. Recuerden que esa técnica Global Vectors o los vectores ya preentrenados están en la librería Gensim. Vamos en este caso a utilizar los word embeddings que fueron derivados de una base de datos de Twitter con un tamaño de embedding de 50, ¿cierto? En realidad aquí están disponibles diferentes word embeddings con tamaño de 100, con tamaño creo que hasta de 300. El problema es que este archivo es bastante pesado, este en particular pesa 200 megas, entonces no queremos utilizar uno que sea mucho más pesado que este. Deben correr estas celdas porque es para poderle pasar la información al grader de manera más eficiente. Y aquí está la tarea que deben resolver en este caso. Entonces es definir este nuevo modelo, que es un modelo de red neuronal recurrente con transfer learning, donde la arquitectura es muy similar a la anterior, pero deben transferir los word embeddings obtenidos con el Global Vectors a la capa embedding. Para eso, pues obviamente deben tener en cuenta el índice del diccionario con el cual ustedes tokenizaron sus tweets y hacer que corresponda con los vectores que fueron descargados de aquí para poder hacer la transferencia de manera correcta. Luego vamos a probar, una vez pasen el test, vamos a probar cómo se comporta ese modelo. Y finalmente, en la tarea 4, ustedes van a desarrollar un modelo también similar, pero en este caso la idea es que utilicen no una capa LSTM, sino una capa convolucional de una sola dimensión. Es necesario que tengan en cuenta en este caso, cuando nosotros usamos la capa de embedding, lo que vamos a obtener a la salida es una matriz, donde para cada uno de los momentos del tiempo, para el tiempo 1, para el tiempo 2, para el tiempo 3, vamos a obtener el vector de embebimiento de la palabra en ese tiempo. Cuando nosotros utilizamos una capa recurrente, la capa recurrente va a procesar cada uno de estos vectores en el tiempo como su vector de entrada, y bueno, ya sabemos cómo opera, pero al ser esto una matriz, digamos un tensor de 2 dimensiones, por decirlo de alguna manera, esto se puede procesar también a través de una capa convolucional. Y nosotros podemos utilizar una capa convolucional de una sola dimensión, diciéndole, por ejemplo, que procese, digamos, todos estos elementos de este valor que son del tiempo 1, y le puedo decir que procese varios vectores de manera simultánea, es decir, que defina un filtro, que defina un kernel, perdón, que haga el proceso de convolución con, por ejemplo, 3 vectores. En este caso, como cada vector está asociado a una palabra, estaríamos procesando, por ejemplo, trigramas. Si solo tomo 2, serían bigramas. Si tomo 4, pues serían o n-gramas de manera general, ¿cierto? Entonces, el proceso de convolución se va a ir desplazando y en cada desplazamiento va a procesar o va a realizar el proceso de convolución con una secuencia de palabras diferente dependiendo del número o el tamaño del kernel que yo le defina, ¿cierto? Entonces yo puedo procesar esa matriz que sale de la capa de embebimiento a través de una capa convolucional. Y el objetivo precisamente de la tarea 4 es que ustedes definan un modelo con base en esa capa convolucional. Es realmente muy similar a la anterior, ¿sí? En lugar de tener una capa LSTM, vamos a tener una capa convolucional 1D y prácticamente todo lo demás funciona igual. Por supuesto, como es una capa convolucional, vamos a tener que utilizar de pronto, por ejemplo, vamos a utilizar un global max pooling, ¿cierto? Y un flatten que nos permita luego, posteriormente, entregarle la salida a la capa densa. Pero son modelos muy, muy similares. Entonces el objetivo de la tarea 4 es precisamente que ustedes definan este modelo. Una vez definido, nuevamente lo vamos a evaluar y vamos a ver cuál va a ser el desempeño del modelo, ¿cierto? Una cosa particular es que en este caso también se les pide
que los pesos de la capa de embedding sean los pesos, digamos, transferidos a partir de los glob, ¿cierto? De los word embeddings con glob.